Hola, buenas noches. Hola Ángela. Hola María Gloria. ¿Cómo van? Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Bueno, eh, damos 2 minuticos a ver si se conectan más personas y arrancamos. Bueno, aunque, Bien, profe. ok, bien. Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Antes de iniciar, pues, unos avisos parroquiales. Ya les envié el correo en donde les notificaba pues que ya las notas están publicadas, que ya las pueden consultar en ambas plataformas y pues digamos que cada una de las materias, bueno, hubo materias en donde no hubo estudiantes eximidos, pero acá en NIF sí hubo dos eximidos
pues como para que se enteren quiénes son, se busquen si de pronto están en ese listado y si no, pues no pierdan la esperanza. El día de mañana también ahorita les acabo de enviar un correo antes del de eximidos. Les envié un correo en donde les informaba que el día de mañana vamos a realizar una clase espejo. ¿Qué es una clase espejo? Una clase en donde un profesor de otra universidad y un profesor de esta universidad hacemos una sesión en donde tocamos un tema específico. Y ese tema se llama ¿por qué en Colombia no estamos recaudando lo que deberíamos recaudar tributariamente? Que es un problema que hay ahorita con el gobierno Petro y que por qué no se está recaudando, que la DIAN, que el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, un rifirrafe ahí hasta raro. Entonces vamos a dar contexto frente a esa temática porque es importante y siempre se los he dicho. eh, no es bueno que nos quedemos con lo que dicen en los noticieros, porque pues eso va sesgado, va incompleto. Entonces, en esta charla del día de mañana vamos a tener una exposición muy completa y muy amplia de esa temática para que ustedes tengan todo el contexto de la situación y que nos demos cuenta que el tema es mucho más estructural, es mucho más profundo y viene de mucho tiempo atrás. Entonces, hacia allá quiero llevar la sesión con el profesor Carlos Julio de la UNIR y pues están invitados para eso. Igual ahí dentro del correo les coloqué unos incentivos como para que se motiven a asistir. Eh, si asisten y solamente pueden estar una hora, pues les reconozco medio punto en el examen de la unidad 2. Y si de pronto se queda toda la sesión, entonces no solamente no le doy medio punto, sino que le doy un punto. Entonces, si sacó tres y se quedó en la sesión de mañana hasta el final, o sea, desde el comienzo hasta el final, entonces le subo un punto, entonces no le quedan tres, sino en cuatro, ¿ok? Posiblemente ahí puede que quede eximido, ¿sí? Porque muchos quedaron cortos por muy pocos puntos, entonces eso puede que les ayude. Y si arranca desde el comienzo de la sesión hasta el final y fuera de eso participa, tiene apuntes, o sea, hace algún comentario, hace preguntas, pues digamos que eso también le va sumando, entonces ya no solamente tiene el punto adicional en el examen, sino que adicional a eso queda eximido del examen de la unidad número 3. Entonces digamos que pues suena muy mercantilista, suena muy marquetero, pero digamos que es como para que se animen a asistir a ese tipo de eventos. Este tipo de charlas son enriquecedoras porque tienen oportunidad de conocer docentes de otras universidades que les van a aportar a ese proceso de formación. Entonces yo lo veo muy, muy enriquecedor y me gustaría que asistieran. Ojalá si pueden todos, quedaría muy satisfecho por eso. Y pues básicamente esos avisos parroquiales eran los que quería tocar. No sé si tienen de pronto alguna pregunta frente a esos dos correos que les envié. No, no, profe, todo claro. Ok, perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a arrancar con una temática, se llama propiedad, planta y equipo. Permítame. Ok, aquí. Listo. Entonces, básicamente, hoy vamos a tocar la temática que hemos denominado propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Este es un tema bastante interesante desde el punto de vista de lo grueso que es. O sea, es un tema que es muy, muy, muy amplio, pero a la vez es muy interesante de abordar. ¿Ok? Básicamente, digamos que la temática está orientada o está estructurada de la siguiente manera. ¿Qué pasó acá? Ok. Entonces, se ve muy larga la tabla de contenido.
No se preocupe, lo vamos a manejar de una manera lo más acorde posible. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la definición de propiedad, planta y equipo. Hablaremos también acerca de lo que es el reconocimiento inicial, lo que es la materialidad en la adquisición de propiedad, planta y equipo, la medición posterior, los métodos de depreciación, el modelo de revaluación, el modelo de costo, el deterioro de la propiedad, planta y equipo, las revisiones periódicas y la baja en cuentas. Entonces, digamos que esta es como la estructura genérica, el marco sobre el cual vamos a desarrollar esta sesión y la siguiente, ¿ok? Así las cosas, pues arranquemos con lo que es la definición de propiedad, planta y equipo. Digamos que en ese orden de ideas, todo lo que tiene que ver con la definición de propiedad, planta y equipo, básicamente dentro de ese grupo que alberga lo que es la propiedad, planta y equipo, digamos que están todos los activos fijos. Esos activos fijos son unos activos que tienen una vida útil de más de un año, ¿sí? Que se adquieren básicamente para ser utilizados en el desarrollo de las operaciones del negocio con el propósito de obtener ingresos, ¿ok? Entonces mire que son tres características que los adquirimos y que tienen una vida útil de más de un año. Segundo, que se adquieren para ser utilizados en el desarrollo del objeto social de la empresa. Y por último, que se adquieren con el propósito de obtener ingresos. Sucede que de acuerdo con la norma internacional número 16, la norma internacional financiera, la número 16 nos indica lo siguiente. Listo. Nos indica que las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que me puse a ensayar con este láser y ahora estoy más encartado. Bueno, entonces las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles y esto es importante, esa es otra característica. Cuando uno habla de activos fijos y activos fijos, pues obviamente cubre lo que es propiedad, planta y equipo. Los activos fijos se caracterizan porque son tangibles. Yo los puedo ver, los puedo tocar, los puedo palpar. Eso, digamos que es importante dentro de esos activos, dentro de lo que es la propiedad, planta y equipo. Y tiene dos características bien importantes. La primera que es la posesión. Por posesión, digamos que se entiende que son activos fijos, tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Y la segunda característica tiene que ver con... Ay, ahora se me trabó esto. Me va a tocar quitar esta cosa. No se pudo. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, perdón, es que estaba ensayando porque se me hizo chévere el láser, pero es un problema. Entonces, permítame, aquí, dejo de compartir, vuelvo y comparto y ya creo que se nos arregla el tema. ¿Listo? Entonces, les iba comentando que esta propiedad, planta y equipo pues se caracteriza básicamente porque son activos tangibles que tienen la característica de posesión, ¿ok? Y tienen una segunda característica que va destinada a el uso, ¿ok? Se espera usar durante más de un periodo, pero aquí se habla, cuando se habla de periodo, estamos hablando de un periodo contable. Por lo general, los periodos contables son de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es lo que se entiende como periodo contable, ¿listo? Entonces, teniendo claro que esos activos, que esa propiedad, planta y equipo, tiene esas dos características, la de posesión y la de uso, resulta ser importante conocer lo que es la relevancia de ese tipo de activos, porque
el tratamiento contable que se le da, digamos que incluye la adquisición de los activos, incluye el uso que reciben y el retiro de esos activos, ya sea por causas de terminación de su vida útil o porque básicamente ya cumplieron porque quedaron obsoletos. La obsolescencia, digamos que se ve mucho en equipos de cómputo, ¿sí? ¿Por qué en equipos de cómputo? Porque es que esos equipos de cómputo cada vez su tecnología mejora más, cada vez nos exige tener unos equipos de cómputo de muy buena capacidad, de muy ágil respuesta y más ahora con todos los temas de inteligencia artificial. Entonces, digamos que eso obliga a las empresas a cada vez adquirir equipos de muchas mejores características para estar a la vanguardia y poder soportar los procesos de información de las entidades. Entonces, básicamente, como lo decíamos acá, pues todos los activos fijos tienen esa característica que son tangibles, ¿ok? Todo lo que son los edificios, los equipos, los muebles y enseres, las máquinas, los vehículos, o sea, automóviles, camiones, son ejemplos de activos fijos que se deprecian. ¿Qué es depreciar? Que debido al uso van perdiendo, se van desgastando, su vida útil se va acortando. Entonces, siempre lo he dicho, la vida, una es la vida útil contable y otra es la vida útil tributaria. ¿Ok? Eh, Les voy a mostrar simplemente, esto es información adicional, no es que va a salir en algún examen o eso no, pero sí quiero que vean lo siguiente, por favor. Y es, cuando usted ingresa al estatuto tributario, yo siempre utilizo el de la Secretaría del Senado. Este estatuto, aquí hay un artículo, se llama el artículo 136, sí. El artículo 136 del Estatuto Tributario nos indica depreciación de bienes adquiridos en el año. Cuando un bien depreciable haya sido adquirido o mejorado en el curso del año o periodo gravable, la alícuota de depreciación se calcula proporcionalmente al número de meses o fracciones de mes en que las respectivas adquisiciones o mejoras prestaron servicio. Cuando un bien se dedique parcialmente a fines no relacionados con los negocios o actividades productoras de renta, esa alícuota de depreciación se reduce en igual proporción. Pero aquí viene lo interesante, y es que el artículo 137 me habla acerca de lo que es la limitación a la deducción por depreciación. Es decir, tributariamente yo tengo un límite, ¿ok? Y es que ahí viene la desarticulación que tiene el estándar internacional implementado en Colombia con la parte tributaria. Eso son un Caín y un Abel, no se pueden ver, no se hablan transparentemente. Digamos que hay mucho lío ahí. Y en temas de depreciación, pues no es la excepción. Sucede que para eso aquí la limitación de la deducción, que es el artículo 137 del Estatuto Tributario, nos dice: para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, la tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable, siempre que no exceda las tasas máximas determinadas por el gobierno nacional. Entonces, me está diciendo, ok, mire, yo no me hablo con las normas internacionales de información financiera. O sea, yo no me hablo con Caín porque ese tipo me cae mal, pero yo le respeto las decisiones que tomó Caín en su momento. Entonces, en este caso, yo le respeto, yo a Abel le respeto lo que las normas internacionales de información financiera, que es Caín, hizo en su momento. Entonces, me someto a eso, lo respeto porque usted llegó a un acuerdo con eso, pero yo sí, desde mi punto de vista, le voy a poner un límite. Usted no puede exceder las tasas mínimas que yo, gobierno nacional, he determinado. ¿Y esas tasas en dónde están? Entonces, aquí aparecen los conceptos de bienes a depreciar, pero aquí me dice el parágrafo 1, me dice, el gobierno nacional reglamentará las tasas máximas de depreciación
las cuales oscilarán entre el 2.2% y el 33%. En ausencia de dicho reglamento, se aplicarán las siguientes tasas anuales sobre la base para calcular la depreciación. Y entonces me dice, para construcciones y edificaciones, máximo una tasa de depreciación fiscal anual del 2.22%. ¿Eso a cuánto equivale? Eso equivale a 45 años. ¿Ok? Entonces, y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Por lo general, nosotros desde la parte contable depreciamos una construcción o una edificación a 60 años. ¿Sí? Si usted divide esos 60 años a nivel porcentual, lo convierta a tasa porcentual, le da una tasa menor de depreciación, menor del 2.22. Entonces le va a dar como el 1 punto algo. Ahí dice el gobierno, no, listo, yo me la aguanto, ¿sí? ¿Por qué se la aguanta el gobierno nacional? Porque básicamente el gobierno dice, eh, si usted está depreciando un 1.8% anual, para mi gobierno es mucho mejor. ¿Por qué? Porque usted va a tener un gasto de depreciación mucho más pequeño. Y si usted tiene un gasto de depreciación más pequeño, me va a pagar un poquito más de utilidad, me va a tener una utilidad un poquito más amplia y como usted declara renta sobre esas utilidades, pues para mi gobierno nacional va a ser mucho mejor. Entonces, si la depreciación es mayor a 45 años en el caso de construcciones y edificaciones, no hay problema. Pero el inconveniente radica cuando usted tiene una construcción y un edificio y dice, no, yo no lo deprecio a 60 años, sino lo voy a depreciar a 30 años. Entonces, ¿por qué lo va a depreciar a 30 años? De pronto, en el momento, el contador se le ocurrió o la gerencia dijo, no, a 30 años vamos a depreciar esto, no sé qué, si se más, ¿ok? Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que cuando llegue un inspector tributario, le va a mirar, le va a pedir esos estados financieros y él va a decir, ok, lo primero que miran son las políticas contables. Y va a mirar la política de activos fijos, que es la más gruesa, obviamente, porque es la que tiene depreciación y la que reduce la utilidad, y se va a ir por ese lado. Entonces va a decir, ok, déjeme ver la política contable de propiedad, planta y equipo, y lo primero que va a mirar es el tema de la depreciación. Si él encuentra que usted está depreciando un mayor valor, porque es que si lo deprecia a 30 años, usted está depreciando casi que al 3.5%, su tasa a nivel porcentual anualmente está depreciando como un 3.5%. Y le va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me va a depreciar 3.5 cuando usted lo máximo que puede depreciar son 2.22%? Entonces, usted va a tener que estar muy bien documentado, va a tener que justificar completamente bien y ojalá amparado ante un estudio que diga, sí, mire, acá qué sé yo, en la mesa de los Santos Santander, donde tiembla todos los santos días, acá tenemos una finca y esa finca la estamos depreciando a 30 años porque es que acá tiembla mucho, porque es que el terreno es muy inestable, porque me pienso ir a los 30 años, ¿sí? Entonces, ojalá eso lo tenga bien sustentado porque uno no puede, dentro de las políticas contables, usted no puede inventarse las cosas, usted lo tiene que justificar, ¿ok? Y más ese tema de ese tipo de estimaciones. Entonces, por ahí se le va a ir el inspector tributario y va a empezar a tener problemas. Entonces, mi recomendación es deprecie menos de esos topes, ¿ok? Del 2.22 en temas de flota y equipo aéreo, bueno, aquí dice, o sea, contempla muchos aspectos de la propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, en maquinaria y equipos lo está depreciando a 10 años, un 10% por año. Eh, si usted de pronto dice, no, 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 yo la maquinaria y equipo la voy a depreciar a 5 años, ok, válido, usted lo puede hacer, pero el hecho es cómo se lo justifica al inspector tributario porque le va a llegar y le va a tener que sustentar el por qué está depreciando muebles y enseres o maquinaria y equipos a 5 años y no a 10, que es lo que yo recomiendo, ¿ok? Entonces,
pilas porque eso deriva en requerimientos de la DIAN, eso deriva en sanciones, eso deriva en, digamos que hasta en el cambio de la política contable, y cuando se cambia la política contable me toca irme hasta el momento mismo de la implementación de esa política contable, cambiarla y reexpresar estados financieros. Y aparte, como reexpresé el estado financiero, qué sé yo, del 2015, entonces me va a decir, tiene que volverme a presentar la declaración de renta de ese año y como lo está haciendo ahora es una corrección, me tiene que pagar sanción y además intereses de mora por cada año hasta el día de hoy. Entonces imagínese, son 10 años que usted va a tener que corregir esas declaraciones de renta y pues eso le va a salir bastante caro. ¿Ok? Entonces pilas con ese tipo de cosas, hay que tener presente estos articulitos del estatuto tributario y no depreciar en la medida de lo posible este tipo de situaciones. Vuelvo y digo, el hecho es, si de pronto eh, usted está depreciando una, qué sé yo, maquinaria de equipo, usted lo está depreciando a 7 años, cuando la parte tributaria le está diciendo que mínimo 10 años, y usted lo está depreciando a 7, pues usted puede que tenga unas recomendaciones de su proveedor. El proveedor le dice, oh, mano, esa vida útil de ese bien es de 7 años apenas. Después de los 7 años esa vaina se daña, no le funciona, se quema, se derrite, algo le pasa y no le va a funcionar más. Ok, tengo la prueba, o sea, tengo cómo justificarlo. ¿Por qué? Porque es el proveedor mismo el que me está diciendo, eso le dura 7 años. Y ya de ahí para adelante, y entonces uno para qué va a depreciar algo a 10 años si esa no es la vida útil. La vida útil me la está dando directamente el proveedor, me la está dando el fabricante y él me dice, no, eso va a durar 7 años, hermano. Por componentes, por uso, por la razón que sea. Entonces tendría que tener eso presente, pero desde que se justifique y esté bien soportado, no habría inconveniente, ¿listo? Entonces hay que tener muy presente este tema de la depreciación porque hay pelea entre la parte contable y la parte tributaria. Entonces, me devuelvo para el PowerPoint. Y perdón. Ok. Entonces, como les decía, toda la temática que tiene que ver con los edificios, con los equipos, con el mobiliario, con las maquinarias, etcétera, etcétera. Eso son ejemplos de activos fijos que se deprecian, se desgastan por el uso, su vida útil se va reduciendo. Los recursos naturales o, ¿cómo se llama? Activos agotables son una forma de activos, son una forma de activos fijos cuyo costo se distribuye en periodos futuros y que se cargan a un activo que se conoce como agotamiento. ¿Ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con yacimientos de petróleo, minas, etcétera, etcétera, esos son los únicos terrenos que se deprecian. ¿Ok? Esos yacimientos de minerales como el petróleo, como el gas, como el carbón, etcétera, etcétera. También hay de pronto bosques, ¿sí? Que son utilizados para la tala de madera. Eso también pues se deprecian. Todo lo que son terrenos cultivados. Esos son ejemplos de recursos o de activos naturales que se agotan ¿al qué? Al ser extraídos o removidos de la tierra. ¿Ok? Eh, También se deprecian, por ejemplo, los territorios, los terrenos que se inundan, ¿sí? Es una amenaza, es un riesgo. También se deprecian los terrenos que, por ejemplo, están dedicados al cultivo de algún tipo de producto y de la noche a la mañana usted empieza a cultivar coca, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones también se empiezan a depreciar. Entonces, básicamente, digamos que los terrenos son activos de una duración ilimitada. Los terrenos no, a excepción de esos casos que les acabo de mencionar, yacimientos, minas, que tienen un riesgo alto de inundación, de deterioro, de terremoto, etcétera, pues esos sí se deprecian, pero el resto de terrenos no, esos no se deterioran porque su vida es ilimitada. Entonces, no, esos terrenos no son susceptibles de ser depreciados. Todo lo que son los terrenos y edificios con fines especulativos, es decir,
eh, estos bienes que de pronto están desocupados no se clasifican como activos fijos, sino como inversiones a largo plazo, que eso ya lo vemos ahorita. Eso por este lado, digamos que todo lo que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo, esa propiedad, planta y equipo, digamos que son un componente de los estados financieros, en el cual dentro de esos estados financieros se agrupan, esa propiedad, planta y equipo agrupa a todos esos activos fijos, ¿sí? Que obviamente pues tienen como cualidad que son tangibles y que se utilizan para la producción de bienes o la prestación de servicios o para arrendarlos a terceros o para fines administrativos. Sucede que el párrafo 17.2 de la NIF para pymes nos indica que un activo puede clasificarse dentro de la propiedad, planta y equipo cuando cumpla con las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que sea tangible, es decir, que tenga apariencia física, que yo lo pueda ver, que lo pueda palpar, que lo pueda tocar, que eso es tangibilidad, eso es ser tangible. Segunda característica, que ese activo fijo esté destinado para la producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarse a terceros o para propósitos administrativos. En tercer lugar, se espera de esos activos fijos utilizar durante más de un periodo contable. Es decir, si se espera usar el activo durante menos de un año, se puede reconocer directamente como un gasto. O sea, si usted ve que no va a durarle más de un año, no lo lleve como propiedad, planta y equipo, sino de una vez al gasto. Y el gasto no se recupera. Entonces, vaya viendo la diferencia. Y el último es que debe ser material, ¿ok? Esto por cuanto existen ciertos bienes que, aunque cumplen la definición de propiedad, planta y equipo, no se clasifican como tal, debido a su valor inmaterial, a su valor que no termina siendo relevante, un valor que no termina siendo significativo para la empresa. Por ejemplo, las cosedoras. Eh, digamos que uno puede, y yo siempre coloco, y yo creo que ya me han escuchado, eh, uno puede agrupar digamos que en este caso los bienes muebles, ¿sí? Porque entonces usted puede decir, uy, pero es que yo tengo una mano de sillas y dentro de la política contable me quedó, hagamos este ejercicio, vamos a buscar una política contable de propia, no, yo la tengo acá, esta, pero esta es del sector público. Entonces, depreciación, método de depreciación, deterioro, periodicidad. Miércoles. Que sea recuperable. Entonces, Ok, miremos lo que es. No me lo encuentro. Bueno, aquí no nos está explicando básicamente lo que es la materialidad, pero uno la materialidad lo que hace es ponerle un precio. ¿Ok? Entonces dice uno, mire, yo dentro de la propiedad, planta y equipo, busquémosla, no nos vamos a rendir. Entonces, política contable, es que esto es del gobierno, todo esto es del gobierno. Ok, aquí está. A ver qué nos... pero esto es un trabajo de grado, ¿no? Eh, Armada Nacional, ta, ta, ta. Ok, este. Entonces, esta es la política contable de esta empresa ACOFI, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Y dentro de esto, entonces aquí nos dice, eh, los elementos, bueno, dentro de la política contable, a nivel del reconocimiento, o sea, el reconocimiento es
¿Cómo yo sé que, o sea, cuáles son las características y cuáles son las cualidades que debe reunir un bien para que yo lo pueda catalogar como propiedad, planta y equipo? Ese es el reconocimiento, ¿ok? Dentro de ese reconocimiento me dice, la entidad reconocerá una partida como elemento de propiedad, planta y equipo cuando cumpla con las siguientes condiciones. Primero, que es probable que obtenga los beneficios económicos asociados con el elemento. Segundo, el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. Tercero, se mantiene para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos. Cuarto, se esperan usar durante más de un año. Quinto, los elementos que cumplan los... Perdón. Los elementos que cumplan los anteriores requisitos también deberán cumplir con los siguientes criterios de materialidad. Todo terreno y edificación se activa independientemente de cuál sea su valor. ¿Qué quiere decir eso? Que usted compra un apartamento o una casa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que le dan una escritura pública, ¿sí? Dice, ah, sí, la casa ubicada en la dirección con los linderos de no sé qué, ubicada en lo que era antes la finca de no sé qué, ¿sí? Un poco de cosas que uno ni entiende, pero tiene tanta información que no trae la más importante y es que me diga cuánto vale el terreno y cuánto vale la edificación. Eso no me lo dice nunca una escritura pública. Entonces yo tengo que hacer ese ejercicio, separar de esa casa que acabo de comprar cuánto vale el terreno y cuánto vale realmente la edificación. ¿Por qué? Porque el terreno no se deprecia, mientras que la edificación, esa sí se me deprecia, ¿ok? Entonces, por esa razón los tengo que separar. Aquí me dice eso, me dice, todo terreno y edificación, porque van juntos, se activa independientemente, o sea, uno es el valor que llevo por el terreno y otro es el valor que llevo por la edificación, ¿ok? Eh, Todo terreno de edificación se activa independientemente de cuál sea su valor. Los equipos de telecomunicaciones cuyo valor sea superior a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, mire que aquí ya está determinando la materialidad de los equipos de telecomunicaciones. Dice, yo solamente reconozco un equipo de telecomunicaciones que hace parte de la propiedad, planta y equipo, sí y solo si su valor es superior, no es menor ni igual, es superior a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, como 2.800.000. Eso más o menos es lo que se estima. Entonces, si yo compro, por ejemplo, un equipo de telecomunicaciones, compro un router y el router me costó 2.500.000, graves. No lo puedo reconocer como propiedad, planta y equipo. Me toca llevarlo al gasto. ¿Ok? Eso es la materialidad. Me dice, ok, bajo un criterio confiable, bajo un criterio que ha sido avalado por el cuerpo de administración de la organización, se ha determinado que todo equipo de telecomunicaciones se reconoce como propiedad, planta y equipo sí, solo si su valor es mayor a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo mismo pasa con los equipos de cómputo. Todo aquello que valga más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes es lo que se reconoce como equipo de cómputo. Pero uno puede hacer lo siguiente. Yo digo, bueno, yo compré 20 computadores, ¿sí? Soy un café internet o soy, bueno, un café internet, sí, soy una universidad y tengo un centro de cómputo y compré 50 equipos tal cual, igualitos todos, ¿ok? La misma marca, la misma capacidad de almacenamiento, la misma capacidad de procesamiento, todo igual. Entonces, pero cada equipo me costó 2 millones, ¿sí? Y no me cumple con la materialidad, individualmente hablando. Pero yo puedo decir, ah, bueno, lo que pasa es que como todos los equipos son de la misma marca, de la misma capacidad, del mismo nivel de procesamiento, entonces los agrupo y digo, ah, ahora estos 50 que valen cada uno 2 millones, ahora los reconozco como propiedad, planta de equipo porque en grupo valen 100 millones de pesos. Entonces ya me cumple con el criterio de materialidad que es que sea por un valor de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Ok? Eso se hace en muchos aspectos con la propiedad, planta y equipo. Y a partir de eso usted lo puede empezar a depreciar cada uno de los equipos y todo. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características. ¿Ok? Eso lo permite
la norma y se puede empezar a depreciar. Vuelvo y digo, porque usted tiene cómo justificar que los compró todos al mismo tiempo, que tienen las mismas características, que se deprecian al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Todo eso es muy igual. Y aquí cumple con el criterio de materialidad, ¿ok? A eso hace referencia la materialidad. ¿Sí, sí me hice entender con la materialidad? Sí, profesor, sí. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy estamos solitos los tres, ¿no? Qué vaina, nos dejaron tirados, pero bueno. Entonces, debe cumplir la propiedad, planta y equipo con estos cuatro criterios. Ser tangible, estar destinado para esos tres ítems, se espera utilizar durante más de un periodo y que cumpla el criterio de materialidad que hemos destinado dentro de la política contable. Ahora, en el estado de situación financiera, ¿cómo se ve la propiedad, planta y equipo? Pues básicamente eh, la venimos viendo de esta manera. Tenemos dentro de la sección de activos, los activos no corrientes, la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Y mire que dentro de ese estado financiero no se habla más nada, no aparece ni construcciones y edificaciones, ni terrenos, ni vehículos, nada aparece ahí. Todo está englobado en un solo ítem denominado propiedad, planta y equipo. Y ahí me dice eh, cómo está en cómo es decir, cómo lo discrimino, pero en una nota a los estados financieros. Por eso me aparece esta notica aquí que dice 4.12. Dentro de la nota a los estados financieros, la 4.12 hace referencia al detalle de la propiedad, planta y equipo. Entonces, miremosla acá. Esto es ya en las notas a los estados financieros, la nota 4.12, propiedades, planta y equipo. Y acá ya me dice, puntualmente me dice, ok, saldo inicial qué sé yo, al 1 de enero del 2014, los terrenos valían 100.155.608, las construcciones y edificios neto, bueno, estos son 100.000 millones, aquí 11.000 millones, construcciones en proceso, 882 millones, maquinaria neto, 74.000 millones, etcétera. Ahí me va indicando cada uno de estos ítems de los terrenos, de las construcciones y edificios, construcciones en proceso, maquinaria, equipo de tecnologías de información, equipos de oficina, vehículos automotores, otras propiedades, plantas y equipo. Y lo que me hace es, me empieza a decir, ok, ¿cuándo fueron adquiridos? ¿Sí? ¿O cuál era el valor? Aquí básicamente está haciendo mención a cuando se implementó el estándar internacional en Colombia, que nos dice que a partir del 2014 se hizo el paso y dice que desde el 1 de enero de 2014 así está clasificados los valores. ¿Qué se les ha adicionado? ¿Qué se les ha retirado? ¿Cuál es el monto de su depreciación? ¿Qué otros aumentos o disminuciones ha tenido? ¿Cuál fue el saldo a 31 de diciembre de 2014? Las adiciones, retiros, depreciaciones y otros aumentos o disminuciones que tuvo para llegar a un saldo final al 31 de diciembre de 2015. Esto no significa que dentro de las notas a los estados financieros yo debo mostrar siempre mis activos fijos o mi propia planta de equipos de esta manera. No, aquí yo encontré esa forma y pues se las comunico, pero cada empresa es libre de colocar y de transcribir esa información en las notas a los estados financieros. Ahora, lo importante, lo verdaderamente relevante de esto es que se esté mostrando la realidad económica de la empresa, ¿ok? ¿A través de qué? De la propiedad, planta y equipo. Así es como vemos esa propiedad, planta y equipo dentro de los estados financieros de una organización. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es el ciclo de operación de una organización que le pega a la propiedad, planta y equipo? Entonces, básicamente, nuestro ciclo es el siguiente. Espérenme, yo les comparto, vuelvo y comparto. Listo, entonces, no, espérame, a ver.
Listo. Ok, entonces, acá dentro de este ciclo tenemos lo siguiente. Básicamente, digamos que toda organización arranca con un inventario de mercancías. Bueno, básicamente se arranca con un efectivo, sea efectivo que de pronto dieron los socios al iniciar la empresa. Por lo general, las organizaciones arrancan con, o la gran mayoría arranca es con aportes en dinero, ¿ok? Que de pronto haya algún socio que su conocimiento, su experticia, se valora y pues se le coloca eso como un componente del aporte social, pero casi todo se hace en dinero. Entonces, digamos que se tiene ese dinero en efectivo. Con ese dinero en efectivo, ¿yo qué puedo hacer? Básicamente puedo realizar compras al contado, ¿sí? Compras de materia prima, ¿sí? Y esas compras directamente les voy a hacer una entrada de mercancía y eso ya me conforma lo que es un inventario de mercancías. Yo con ese inventario, es decir, aquí hice la compra de la materia prima, la transformé, le adicioné otros componentes de esa que necesitaba para que ese producto final quedara listo. Y ya cuando lo tengo perfectamente listo, lo convierto en inventario de mercancías. ¿Ok? Cuando yo realizo una venta, esa venta, digamos que es una venta al contado. Estamos viendo compras al contado y ventas al contado. Entonces, realicé una venta al contado, ok, saco la mercancía de mi inventario, la disminuyo. ¿Por qué? Porque eso es control. Si yo no llevo ese control de cuánto entra a mi inventario y cuánto sale de mi inventario, pues, literalmente va a tener problemas. ¿Ok? Entonces, estamos sacando la mercancía porque hubo un proceso de venta y nos volvió a entrar efectivo. ¿Ok? Digamos que esa es la operación más básica. Compro al contado, transformo, creo mis productos, me afectan mis inventarios, realizo mis ventas y recibo un dinero. ¿Ok? Y así es esa dinámica en toda organización. Pero ¿qué pasa? Que pues no todo funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque en algún momento yo voy a necesitar liquidez, ¿sí? Entonces, no todo lo puedo comprar al contado. ¿Por qué? Porque yo necesito capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? Recursos para cumplir con mis costos fijos. ¿Qué costos? Pago de nómina, pago de arriendo, pago de servicios públicos. Esos costos yo los tengo que pagar con dinero, los tengo que pagar al momento y eso tiene unas fechas. Si yo no tengo la liquidez para poder pagar eso, voy a entrar en conflicto con ese tipo eh, de, de, de ítems dentro de la organización y dentro de los estados financieros. Entonces, cuando eso pasa y yo necesito esa liquidez, yo, ok, llamo a mis proveedores y les digo, oiga, hermano, necesito que me dé un plazo de 90 días, ¿sí? Porque es que me queda muy difícil, yo estoy apenas empezando, la razón que sea. El proveedor tampoco es bobo. El proveedor le dirá, bueno, mándame sus estados financieros y yo lo evalúo. Y él me dice, uy, no, man, lo máximo que le puedo dar son 60 días. Sí, porque el man vio ahí que de pronto estoy muy endeudado, alguna cosa, y yo, no, no me arriesgo, 60 días. Ok, listo. Pues ya no tener nada, le venía pagando de contado y ahora va a tener 2 meses de plazo, pues chévere. Entonces, listo, man, hagamos el trato, hacemos el contrato, y ya esa persona se me convierte en un proveedor. Y a ese proveedor me surte a través de un proceso de compras de una mercancía que yo necesito para poderla transformar, me llega a mi inventario de mercancías otra vez, cuando surto un proceso de venta, saco las mercancías de mi inventario, realicé esa venta, la formalicé, pero muy probablemente ellos también van a decir, uy, hermano, lo necesito que me dé plazo porque es que no me alcanza, no, tengo otros proyectos, hay algo ahí en la dinámica de la organización que puede estar afectando el flujo de caja. Entonces, en ese tipo de casos, ya el que le pide los estados financieros soy yo, le digo, bueno, mándame estados financieros porque yo necesito mirar cómo está su situación financiera. Luego le digo, listo, hermano, le doy 30 días. Y entonces usted se dirá, pero ¿por qué si el proveedor a usted le da 60, porque a él le va a dar 30, porque no le da 60? Porque vuelvo y me desfinancio, ¿ok? Yo tengo que propender por obtener un crédito mayor con mi proveedor a el crédito que yo estoy otorgando
a mis clientes, ¿ok? Debe ser siempre mayor el crédito que obtengo con mis proveedores que el que le estoy dando a mis clientes. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente porque eso me puede desfinanciar. Además, usted debe tener un margen de tiempo que le permita realizar gestión de cobro, porque si no, va a tener inconvenientes e inconvenientes fuertes financieros, ¿ok? Entonces aquí básicamente usted lo que hace es realizó la venta, hizo una venta a crédito y ya digamos que ese tipo de ventas a crédito se denominan dentro de nuestros estados financieros como los famosos clientes. A esos clientes hay que ejercerle una labor adicional que es la cobranza, ¿ok? Esta cobranza, cuando yo tengo clientes en mi organización, básicamente eso deriva en que yo tengo que realizar o diseñar unas edades para mi cartera, para irlas deteriorando. ¿Por qué deteriorando? Porque yo debo perfectamente saber cuando una cuenta se está volviendo incobrable y por cada lapso de tiempo la tengo que deteriorar un porcentaje más. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir dentro de mi política contable de, eh, de clientes o deudores que todas las deudas que estén entre 120 y 150 días las deterioro un 10%. ¿Ok? Vuelvo y digo, ese 10% no es inventado, no es porque, es que en el mercado se maneja. No, se tiene que justificar eso lo tiene que tener soportado. ¿Por qué 10%? ¿Por qué 10 y no 15? Le va a decir el inspector tributario. ¿Y usted qué le responde? No, entonces usted debe tener eso completamente soportado para poderle indicar a ese inspector tributario, hey, no, mire, nosotros lo hacemos de esta manera, seguimos este protocolo, lo hacemos tan, para que la persona quede convencida. ¿Por qué? Porque eso es una estimación contable y toda estimación contable es susceptible de error. ¿Ok? Entonces, una es la estimación que usted hace y otra puede ser la estimación que hace el inspector contable. Son temas de subjetividad que van ahí inmersos dentro de ese tema. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Entonces yo ejerzo procesos de cobranza, recupero cartera y me entra entonces más efectivo. Con ese efectivo le puedo pagar ¿a quién? A mis proveedores. ¿Ok? Así funciona ese ciclo de ese efectivo. ¿Qué pasa? Que en ese proceso de ventas, de compra de material, de materia prima, de insumos, etcétera, pues puede que me sobre algo de dinero. Con ese que me sobre algo de dinero, yo lo utilizo para cubrir temas de gastos de operación, gastos y productos financieros, otros gastos y productos y, ¿por qué no el pago de impuestos? ¿Ok? Todo eso lo manejo como con ese excedente de liquidez, con ese excedente efectivo que tengo en la organización. Si después de haber cubierto esto, ya entonces me sobra más recursos, pues entonces yo digo, ok, tengo un excedente efectivo, ¿qué hago? Puedo hacer unas inversiones temporales, ¿ok? Usted, porque siempre les he dicho, no es sano tener mucho dinero en caja, o bueno, más que en caja, en la cuenta bancaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque pierde valor. Y usted dirá, pero es que está en el banco, ¿cómo va a perder valor si nos pagan intereses? Mire el tipo de interés que le paga una cuenta de ahorros y ni hablar de una cuenta corriente. Entonces, ese tipo de situaciones, usted ahí lo que está perdiendo es dinero porque esos 100 millones que tiene guardados ahí, en 30 días ya no le van a costar, ya no van a ser 100 millones, sino posiblemente, es decir, con 100 millones yo podía comprar qué sé yo, 1.000 metros de tela geotextil y un mes después, debido a la inflación, yo ya con esos 100 millones ya no compro los 1.000 metros de esa tela geotextil, sino que compro 980 metros. Es decir, estoy perdiendo capacidad de pago debido a que por la inflación mi dinero pierde valor. ¿Ok? Eso es más o menos lo que significa. Entonces, básicamente, lo que me indica la norma es invierta eso en algún otro título que le genere mucha más rentabilidad para que no pierda valor debido a la devaluación del peso. Entonces, uno hace una inversión. Yo puedo hacer inversión temporal, ¿sí? Puedo invertir en acciones, puedo invertir en bonos, etcétera. O
puedo invertir en adquisiciones de activo fijo, ¿ok? O sea, puedo decir, ay, tengo una platica y al frente están vendiendo el edificio, uy, yo quiero ese edificio porque ahí puedo meter las oficinas o puedo crear unas bodegas o simplemente lo que hago es que aprovecho porque está en un buen precio y aprovecho esa oportunidad y después lo vendo con el ánimo de especular, ¿ok? Entonces, puedo realizar esa adquisición de activo fijo, ¿ok? Ahora, puede que en el mejor escenario pues tenga un excedente de efectivo, puedo hacer ese tipo de inversiones, pero en muchas ocasiones también lo que puedo llegar a tener es un faltante de efectivo. Con ese faltante de efectivo pues tengo que cubrir mis obligaciones ¿con qué? Acudiendo a un pasivo a corto plazo. Por lo general es un préstamo a un banco, en donde tengo que pagar intereses, etcétera, etcétera. Debo llevar papeles, puede que me digan que sí, puede que me digan que no, en fin, puede que tenga muchos inconvenientes, ¿ok? Pero miremoslo al revés. Aquí ya vimos digamos que arrancando desde la parte superior, ahora arranquemos desde la parte inferior. Miremoslo, ¿qué pasa con el capital contable? El capital es el patrimonio de los socios, los aportes de los socios. Como les digo, casi siempre es en efectivo y todos aportan de la misma magnitud. Entonces, con ese capital contable yo puedo empezar a adquirir activo fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que montamos una empresa, los tres que estamos acá, y decimos, no, listo, vamos a montar una empresa y queremos, va a ser una empresa de transporte, ¿ok? ¿Y qué transportamos? Vacas, productos agrícolas, personas, ¿sí? Ah, no, personas. Ah, ok, listo. Entonces, cada uno aportó de, qué sé yo, 1.000 millones de pesos. Entonces tenemos 3.000 millones. Con esos 3.000 millones, ¿qué hago? Compro esos buses para el transporte de pasajeros. Eso es lo que se denomina adquisiciones de activo fijo. Pero imagínense que no le alcanza el capital contable. ¿Qué tiene que hacer? Pues obviamente acudir a un préstamo para poder cumplir con la compra de esos vehículos y poder desarrollar el objeto social de la empresa. Usted puede obtener financiación directamente con un banco, de pronto lo más común, pero en muchas ocasiones sale caro. O puede acudir a un accionista y le oiga, mire, tengo este proyecto, necesito que nos preste esta plata, les quedará a criterio del accionista, o yo puedo, si la sociedad es por acciones, pedirle permiso a la Junta diciéndole, mire, voy a sacar más acciones a la venta porque definitivamente no tenemos de dónde echar mano, los bancos no nos prestan o las tasas de interés están tan altas que esa no es la mejor opción. Entonces, más bien, traemos otro inversionista, lo cual a la Junta Directiva no le gusta mucho. ¿Por qué? Porque entonces la utilidad ya la tiene que partir con otra persona más y ahí pues, no es tan chévere. Entonces, esto para verlo, ¿cómo obtengo yo mi activo fijo? Pues vía aporte de socios o vía un crédito bancario, ¿ok? Ya con eso, pues digamos que yo lo que puedo hacer es empezar a desarrollar ya mi objeto social, empezar a crear todo lo que es, gracias a ese manejo de efectivo, pues comprar materia prima, empezar a transformarla, etcétera, etcétera, para volver a lo mismo. Ojalá siempre haya excedente de efectivo, ¿ok? Que eso es lo que me va a dar liquidez y con liquidez yo puedo desarrollar mi objeto social tranquilamente sin pensar en que no voy a poder cumplir con la hipótesis de negocio en marcha, ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Claro este esquema? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, digamos que esa adquisición de estos bienes que hemos visto acá, del ciclo de operación de una organización, pues básicamente esa adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos, el propósito de no venderlos, ¿sí? En el curso normal de las operaciones de la entidad, el propósito de que duren por más de un año y el propósito de desarrollar mi objeto social con esos activos fijos. ¿Listo? Aquí hay un modelo de una política contable, es de acá
gobernación de la alcaldía de Cali. Dice, bueno, entonces esto se los puedo compartir. Ahorita les copio y se los pego la política contable. Pero básicamente aquí hay que mirar es qué pasa si tengo un cambio en la política contable. Uno puede cambiar la política contable por dos razones. La primera, porque hay una NIF, una norma internacional o una norma del gobierno que dice, realiza estos cambios, ¿sí? Y a partir de esa fecha, modifique la política contable. Entonces, ok, perfecto, yo la modifico a partir de ahí y no tengo ningún inconveniente. Pero si yo la voy a modificar porque encontré que mi política contable no está mostrando la realidad de la empresa, que me quedó mal diseñada, algo, entonces yo puedo optar por cambiarla. Ese cambiarla, yo tengo que evaluarlo antes de cambiar la política contable. ¿Por qué? Porque puede pasar lo siguiente. Me dice, a nivel de cambios de políticas contables, la entidad A tiene activos consistentes en propiedad, planta y equipo de la siguiente manera. Entonces tiene unos terrenos, tiene acá unos terrenos avaluados en a 2022, 1.235 millones de pesos. ¿Ok? Como son terrenos, no tiene depreciación acumulada, entonces su valor neto es de 1.235 millones de pesos. ¿Cuál es su vida útil? Pues no tiene porque simplemente no se aplica. Luego vienen las edificaciones. En edificaciones las tengo valoradas al 2022 en 3.500 millones. A estas sí las debo depreciar. Tengo una depreciación acumulada de 583 millones y los 3.500 menos los 583 me da un valor neto de 2.916 millones 666 mil y lo estoy depreciando a 60 años. Y tengo también una maquinaria que me vale 656 millones menos la depreciación acumulada que está en 437 millones. Mi valor neto de esa maquinaria es de 218 millones de pesos y la estoy depreciando a 15 años. ¿Ok? Entonces sumo la inversión a 2022, 5.391 millones, la depreciación acumulada 1.020 millones, entonces el valor neto es de 4.370 millones. Los activos ya se encontrarán depreciados por 10 años a nivel de edificios y maquinaria. Es información simplemente. ¿Qué pasa si yo cambio la política contable? Entonces me dice, sin embargo, a inicios del año 2023 la entidad cambia su política contable al pasar del modelo del costo al modelo de revaluación, presentando la siguiente situación. Los mismos ítems, terrenos, edificaciones y maquinaria. Entonces miren que el terreno, acá voy a borrar esto, básicamente el terreno está valuado en 1.235 millones. Aquí ya lo volví a revaluar y lo hice utilizando el criterio del valor razonable. El valor razonable me dice, esos terrenos es que por aquí va a pasar un acueducto o usted tiene ese terreno desde hace muchos años y eso ya lo pavimentamos, ya hicimos esta y estas mejoras y ya ese terreno no vale 1.235, sino que vale 2.000 millones de pesos. ¿Ok? Entonces se le valorizó de la noche a la mañana. Por ende, el valor al año inmediatamente anterior era de 1.235 millones. Entonces ya tiene una diferencia de 765 millones por revaluación. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasaba anteriormente en la contabilidad que teníamos o que regía en Colombia? Y era que todo se medía al costo histórico. ¿Cuál es el problema con el costo histórico? Que básicamente usted decía, ok, compré un terreno, lo compré por allá en 1960, ese terreno me costó 100.000 pesos. Entonces usted veía en cualquier balance general, veía, por ejemplo, en el balance del 2013, usted veía el terreno por 100.000 pesos. Y uno decía, pero 100.000 pesos, ¿de dónde? ¿Sí? Entonces digamos que esa es una de las razones por las cuales hubo que pasarnos al modelo, al estándar internacional. Y es que la información que estábamos mostrando a través de nuestros estados financieros no era confiable, ¿ok? Porque ese terreno realmente no vale 100.000 pesos. Ese terreno hoy en día vale
1.000 millones de pesos. Entonces, la diferencia es grande. Ahora, usted me dirá, no, pero es que había una cuenta por allá de revalorización. Ok, esa cuenta era una caneca y allá uno ni sabía qué era lo que había adentro. Entonces, insisto, no se estaba mostrando, o sea, no era visible, eh, digamos que la visión no era de 360 grados de conocimiento de la entidad, sino que había muchos vacíos gracias a cómo se plasmaba la información en esos estados financieros de la contabilidad regida por el decreto 2649. Entonces era un cambio de cabo a rabo. ¿Ok? Entonces, tenemos esa variación a nivel de terrenos. Miren lo que pasa con edificaciones. Edificaciones la teníamos en 3.500 millones. A valor razonable de enero de 2023, ya la edificación no valía 3.500, sino vale 3.200 millones. ¿Sí? Su valor a 2022 estaba en 2.916 millones. Perdón. 2.916. Entonces tenemos una variación por revaluación de 283 millones. ¿Sí? Y en nivel de maquinaria, la maquinaria la teníamos, se hizo la valoración de esa maquinaria, se supone que estaba en 218 millones, pero la revaluamos y no, ya no nos vale 218, sino 350 millones. El valor en el que lo teníamos en libros a 2022 es de 218, tuvimos una revaluación de 131 millones. ¿Ok? Entonces miren que a valor razonable mis activos valen 5.550 gracias al valor razonable, ya que actualicé Profe, esa información. Dime. ¿y por qué en esta revaluación la maquinaria bajó? Básicamente, digamos que aquí teníamos, mira, en el valor neto, aquí en esta columna, valor neto, teníamos la maquinaria en 218 millones de pesos. Entonces, surtimos un proceso de revaluación a 2023 a valor razonable. La maquinaria no me costaba 218. Con la revaluación me subió a 350 millones, que es lo que tengo acá en esta columna. ¿Sí la ves? Ah, ok, Esto es ok, yo estaba mirando la columna que no era. ok, no, no hay problema. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es, a valor razonable, hoy me vale 350 millones. ¿Y cómo la tenía yo valorada anteriormente? En 218 millones. Entonces tengo una variación de 131 millones. Es básicamente eso. ¿Qué es lo que pasa? Que mira que los bienes, los activos como tal, pues digamos que la diferencia no es mucha porque aquí valen 5.550 millones y aquí costaban 5.391 millones. El valor en el año 2022 era de 4.370, aquí se sigue manteniendo los 4.370. Entonces, la diferencia entre estos 5.550 y los 4.370 son 1.179 millones de pesos. ¿Ok? Este valor, esta cifra, pues ya es un poquito más un poquito más relevante dentro de mis estados financieros y eso hace que eh, mi interpretación con ese cambio de política contable se pueda ver alterada. Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar con las políticas contables. ¿Cuál es el impacto de, perdón, cuál es el impacto que tiene esa política contable en mis estados financieros? ¿Qué tanto me va a impactar? Y miren que aquí está impactando bastante, ¿ok? Está subiéndome la diferencia entre lo que es hoy 2000, digamos aquí 2023 versus el 2022, la diferencia en lectura es de 1.179 millones de pesos. Habrá que determinar si eso termina siendo relevante o no y con base en eso decir, bueno, sí implemento el cambio de la política contable o no lo cambio. ¿Ok? Entonces dice aquí, bueno, eso era lo que nos decía. Sin embargo, a inicios del año 2023, la entidad cambia su política contable al pasar del modelo del costo al modelo de revaluación, presentando la siguiente situación. Entonces, esto tiene un impacto y ese impacto, en caso de que se apruebe el cambio de la política contable a nivel del cuerpo de administración, ¿quién es el cuerpo de administración en las empresas? El gerente
el director financiero, revisor fiscal si es que lo hay, el contador y el auditor financiero si es que existe. Si no, pues básicamente estos serían el cuerpo de administración de una organización. Ese cuerpo de administración es el que tiene que evaluar si cambia la política contable, si es saludable, si se va a reflejar una información mucho más confiable dentro de los estados financieros. Si se va a hacer de esa manera, el cambio de la política contable es viable. Si no, no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene este tipo de implicaciones. La lectura de la información que yo hacía anteriormente era una y hoy, gracias al cambio de la política contable, me muestra una alteración muy amplia. Y eso no es bueno. Es un camello explicarle eso a los socios. ¿Ok? No es que, porque es que es muy difícil explicarle. Entonces yo digo, no, entonces no implemento el cambio de la política contable. No, si hay que hacerlo, uno lo tiene que hacer, ¿sí? Pero hay que planear bien cómo vamos a desarrollar ese proceso de comunicación de ese cambio de política contable, ¿ok? Eso es importante tenerlo claro para poder determinar qué tan fuerte puede llegar a ser el cambio de una política contable en la organización. Bien. ¿Cómo se hace la determinación de los costos en las políticas contables? Digamos que aquí, bueno, aquí se me había pasado, dentro de esto de las políticas, aquí es bien importante, digamos que la norma que rige todo el tema eh, digamos que hay una norma internacional, se llama la NIC 8. Esa NIC 8, ¿qué hace? Esa NIC es Norma Internacional de Contabilidad. Esa NIC 8 básicamente me establece que la entidad o la empresa es la que debe seleccionar y aplicar las políticas contables de manera uniforme al momento de reconocer transacciones similares, a menos que una NIF requiera o que una NIF permita establecer categorías de partidas, para lo cual digamos que es apropiado utilizar una política contable diferente. Entonces, esa uniformidad de políticas contables es muy importante en las NIF. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mejorar la comparabilidad de la información financiera. ¿Okay? Ahora, es posible que la entidad quiera o deba cambiar su política contable y esto puede conllevar a romper esa uniformidad, que es básicamente lo que estamos viendo en este caso. El cambio en las políticas contables, como les decía, pues se hace necesario si es que ese cambio en la política contable es requerido por una nueva NIF, ¿sí? La nueva NIF me dice, no, usted a partir de esta implementación tiene que cambiar sus políticas contables de propiedad, planta y equipo. Ok, la cambio. Pero eso no es retroactivo, ese cambio no me afecta a la parte de atrás, no me afecta al histórico de la información financiera. ¿Ok? Y yo puedo crear una nueva política contable dentro de la organización. Digamos que la nueva política contable lleva a que los estados financieros suministren una información financiera mucho más confiable, una información financiera mucho más relevante sobre los efectos de las transacciones que afectan esa información financiera dentro de esa organización. Entonces, digamos que la consecuencia de cambiar las políticas contables hace que la comparabilidad de esa información que estamos viendo en este ejemplo se vea alterada, ¿sí? Se vea altamente afectada. Y un ejemplo es esto que estamos viendo acá en esta tablita de la mano derecha, en donde vemos que el haber hecho el cambio de la política contable, habernos pasado del modelo del costo al modelo de revaluación, afectó la comparabilidad de la información. Y ahí es en donde yo como contador o como miembro del cuerpo de administración de una organización, debo decir, ok, ¿me le mido a ese cambio o me quedo quieto más bien? ¿Ok? Y hablando acerca de lo que es la determinación del costo de los activos fijos, digamos que esto lo rige básicamente la NIC 16. Esa NIC 16 especifica que las inversiones en propiedades, planta y equipo deben valorarse al costo de adquisición, al costo de construcción
o en su caso a su valor equivalente. ¿Ok? Eso es lo que me dice la NIC 16. Ese costo de adquisición, digamos que me incluye el precio neto pagado por los bienes más todos los gastos en que yo tuve que incurrir para tener ese activo en el lugar indicado, en las condiciones que yo necesito para su debido funcionamiento. Por ejemplo, los derechos y gastos de importación, fletes, seguros, gastos de instalación, gastos de acondicionamiento, que terminen siendo, digamos que necesarios para que ese activo empiece a funcionar correctamente. Yo siempre les coloco el ejemplo, imagínense un cuarto frío. Usted trae un cuarto frío desde Alemania, lo trae en barco, ahí ya incurre en temas de diferencia en cambio, ¿sí? Porque lo pagó en dólares, fuera de eso tiene que comprar el seguro, los fletes para traerlo en barco hasta Cartagena, en Cartagena tiene que pagar la nacionalización, dentro de esa nacionalización, cuando ya la liberan, entonces tiene que el transporte interno terrestre de Cartagena a Bogotá, y adicional a eso tiene que pagar esos gastos de instalación. De pronto dicen, uy, no, aquí donde vamos a meterlo no nos cabe, nos toca hacer una obra física, una obra civil para ampliar el cuarto frío, rompemos, metemos más acometida, cables, eso necesita luz trifásica y nosotros teníamos luz monofásica, no sé cómo eran esas cosas. Todo ese tipo de casos, de situaciones a las que nos vemos abocados en el día a día, pues eso nos termina afectando y modifica el precio de ese activo, ¿ok? Y adicional a eso, la norma me dice, pues, mi chinito lindo, todos esos costos que usted ha incurrido me parece perfecto, pero adicional a eso, usted tiene que, ¿cómo es que dice? Estimar cuánto vale volver a dejar ese espacio físico tal cual como estaba, sin cuarto frío ni nada de eso. Usted me debe volver a dejar ese espacio tal cual como estaba inicialmente. Estime cuánto vale eso y agréguelo, adicióneselo como un mayor valor a ese activo fijo. Entonces, mire hasta dónde estamos llegando, ¿ok? Eso lo dice la norma, ¿ok? Entonces, es bien importante hacer ese tipo de salvedades. Aquí nos dice cómo se determina el costo de los activos fijos. Me dice, su precio de adquisición, o sea, lo que pagué por comprar ese cuarto frío, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables, o sea, sin IVA, que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio. Segundo componente, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por quién, por la gerencia. Y en tercer lugar, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento, que era lo que les decía. Yo debo estimar qué pasa el día que yo me vaya. Entonces, desmonto eso y bueno, ¿cómo le va a pagar a los obreros que tienen que desmontar eso? ¿Cómo le va a pagar a los obreros que tienen que quitar la luz trifásica y volverla a dejar monofásica? Que tienen que pañetar, pintar, etcétera, qué sé yo, enchapar, porque así estaba. Y yo para meter el cuarto frío tumbé todo eso. ¿Okay? Entonces, debo estimar los costos de desmantelamiento o retiro de ese cuarto frío, así como la rehabilitación del lugar sobre el cual se asienta ese activo, cuando constituye obligaciones en las que incurre, en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo con propósitos distintos del de producción de inventario durante ese periodo. Entonces, digamos que eso es lo que básicamente nos indica esa determinación del costo de esos activos fijos. ¿Okay? Miremos acá un ejemplo. Suponga que el 1 de marzo de 2014 se compró una maquinaria por 600.000 pesos, por la cual se pagaron 350.000 en efectivo y se firmó un documento a un año por el saldo. El 3 de marzo se pagaron, digamos que lo compramos el 3 se pagaron 8.000 pesos por el transporte de la máquina a la fábrica. Además se gastaron 24.000 que se pagaron el 8 de marzo para instalar la máquina y hacer pruebas de su funcionamiento.
El 15 de marzo llegó una cuenta pendiente por pago por 30.000 pesos por la capacitación del personal que manejará la máquina, cuenta que se pagará al final de marzo. Los asientos de diario para registrar cada una de las transacciones son las siguientes. Entonces, compra de maquinaria con un pago de 350.000 y la firma de un documento a un año por la cantidad restante. Vendría quedando así. 1 de marzo, maquinaria por 600.000, que es el costo total de la maquinaria acá, contra bancos por 350, que fue lo que pagamos de contado, y ese documento por pagar, eso puede ser un pagaré, un cheque postfechado, lo que sea, por el saldo, 250.000 pesos. Eso me da 600.000. ¿Listo? El 1 de marzo. Es decir, este es el reconocimiento y a la vez la medición inicial. ¿Ok? Recuerde que el reconocimiento y medición inicial van de la mano. Segundo, día 3 de marzo, se realizó el pago de fletes y otros gastos de transporte. Entonces, maquinaria, ¿por qué me afecta solo la maquinaria? Porque todos los costos o gastos en que incurra para tener esa maquinaria en perfecto funcionamiento son un mayor valor de esa maquinaria. Por eso aquí no lo llevo esto como hay fletes o gastos de administración. No, eso es un mayor valor de esta maquinaria, estos 8.000 pesos. ¿Ok? Entonces, me valoriza la maquinaria en 8.000 y pago contra el banco 8.000 pesos al crédito. La instalación y la prueba de la maquinaria, eso se hizo el día 8 de marzo. Y ahí básicamente lo que hicimos es, ese contratico que habíamos firmado por esa instalación y prueba de 24.000 pesos es también un mayor valor de la maquinaria. Entonces, básicamente aquí lo que les estoy mostrando es, cada uno de esos costos en los que estoy incurriendo me está valorizando mi activo fijo. ¿Ok? Y contra bancos, 24.000 pesos al crédito. Y la capacitación y entrenamiento del personal para el manejo de la maquinaria, que se hizo también el 8 de marzo. Entonces, un mayor valor de la maquinaria en 30.000 pesos contra bancos, 30.000. ¿Ok? Mire que esto lo que hace es que al final del periodo contable, el sistema contable, cuando se hace el cierre, él suma todos esos conceptos que están atados a esa maquinaria y me los consolida. Me dice, la maquinaria costó realmente 30.000 más 24, o sea, 24 más 8.000 da 32.000, más 30.000 da 62.000, 62 más 600.000 que compramos por la maquinaria, o sea, mi maquinaria realmente me costó 662.000 pesos. Eso es lo que me está diciendo cuando hago el cierre contable, porque el sistema agrupa todas las cuentas que tienen el mismo código y hace sumas y restas dependiendo y saca un único valor. ¿Ok? Débito o crédito. Entonces, dicho esto, bueno, sí queda ese ejemplo. Ahora, el ejemplo 2 nos dice, el 1 de septiembre de 2014 se compra un terreno y un edificio a un precio total de 2 millones, bueno, de 2.750 millones, de los cuales 1.750 millones corresponde al terreno. Se pagaron 750.000 en efectivo y además se consiguió un préstamo con una garantía hipotecaria. Perdón, se pagó 750 millones en efectivo y una hipoteca a 10 años sobre el edificio. Durante julio se construyó el edificio con un total de 750 millones. El trabajo se terminó el 30 de septiembre y se pagó de contado al contratista. Los asientos de diario para registrar estas transacciones son los siguientes. Entonces, tenemos acá básicamente la compra del terreno y el edificio con un pago en efectivo de 750 millones y el resto con un préstamo hipotecario. Entonces, edificio, 1.000 millones. ¿Por qué 1.000 millones? Porque el edificio me costó total 2.750 millones y de esos me indica que de esos 2.750, 1.750 valen para el terreno. El terreno en donde está ubicado
ese edificio, ¿ok? Entonces, por eso se deduce 2.750 menos 1.750, que es lo que me vale el terreno, eso me indica que mi edificio realmente vale 1.000 millones. Sobre esos 1.000 millones es que se hacen las demás modificaciones. Entonces aquí tenemos ya el terreno, los 1.750 millones, eso ya me da 2.750 que va contra bancos. Ah, perdón, porque lo hicimos, dice acá el ejercicio que se pagaron 750 millones en efectivo y una hipoteca por 2.000 millones. Entonces nos da 2.750 millones nuestro asiento. Dime. Ah, ok, perdón. Eh, Luego nos indica que se pagó al contratista por una remodelación del edificio, eso se hizo el 30 de septiembre, por un valor de 750.000. Esos 750.000 son un mayor valor. ¿De qué será? ¿Será que lo tengo que distribuir entre el terreno y el edificio? ¿Ustedes qué piensan? Entre los 1.000 millones, ¿no? Perfecto. Únicamente me afecta el valor de mi edificio. ¿Ok? Entonces lo llamamos edificio por 750.000, ya es un mayor valor, y contra bancos 750.000. ¿Ok? Eh, Listo, ese era el otro ejemplo que vamos a mirar. La próxima sesión vemos todo lo que tiene que ver con el reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo, cómo se calcula, cuáles son los escenarios. Aquí vemos como una especie de diagramas de flujo para tener en cuenta sobre diferentes escenarios que hay con el tema de la medición inicial en propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Hay como 11 escenarios. Viene el diagrama de flujo y luego viene una cantidad de ejercicios impresionantes para desarrollar. ¿Listo? Entonces, pues nada, no sé si tienen de pronto alguna inquietud al respecto, algo que haya quedado por ahí en el tintero que nos haya faltado por abordar. No, profe. ¿Todo bien? Listo. Sobre la actividad, tenemos que desarrollar 4 políticas contables. Sí. Pero bueno, eh, no tienen que escribir las cuatro, o sea, toda la estructura de la política contable, no, simplemente, mire, una política contable tiene una estructura como una introducción en donde se da un abrebocas, unos objetivos en donde se plasma qué es lo que, hacia qué la apunta, ¿ok? Reconocimiento, esto tiene que ver con tal. O sea, así es como quisiera ver ese modelo de una política contable, no la política contable como tal, sino una estructura de política contable. Es básicamente lo que quiero en ese punto. Muy Vale. largo. O Sí. está peor la solución. No, pero estaba el del segundo corte. Uy, Larguísimo. ¿sí? Ay, muy madre. Pero bueno, no les fue tan mal. Hubo errores, hubo errorcitos ahí pequeños, pero no, en términos generales les fue bien con ese taller. Sí. Y, bueno, y espero verlos mañana en la clase espejo, porfa, eso es bien Yo, interesante, y les doy puntos, o sea, no soy chichipato y les estoy dando buena cantidad de punticos, así que apúntese. yo voy a estar en un evento, pero voy a tratar de conectarme. Ok, listo. Tengo un evento de mi Vale, iglesia, entonces, pero igual voy a tratar de conectar. listo, chévere, vale eso, y te reconozco los puntos adicionales. Igual yo mañana les mando eh, la, la URL para que se puedan conectar a la sala porque todavía no me la han entregado. ¿Listo? Profe Alejandra, Bueno, le profe. envié un correo que si lo haya Perdón, visto. Le perdón. envié un correo que si Ok. lo haya visto. No, hoy no he revisado correos. Cuéntame qué es, María. Sobre lo que ayer hablamos, pero no tengo la actividad de esos tres. Ah, Sí, sí, siempre les digo lo mismo. Eso me da mal genio sí, cuando me profe. piden, me piden eso porque desde la primera sesión les digo, bajen esos contenidos, guárdenlos porque les pasa este tipo de cosas. Espérame.
sin ellos. ¿Cómo? Me quedé, digo, sin descargar, Ay, no, sin no, poder no te descargar. entiendo. Ok. ¿Quieres el taller 2? Sí, sí, profe. Profe, yo lo dejo, tengo mucho dolor de Dale, cabeza. dale, dale, Daniela, tranquila. Muchas gracias. Cuídate mucho. Vale, profe, Que cuídate estés mucho. bien. Profe, disculpe, ¿Sí? disculpe, digo, por la Pues, molestia. ok, ok. Ese es del taller 2, ¿verdad? Sí, taller 2. Listo, ahí están. Entonces son 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. ¿Listo? ¿Este es tu correo? Ah, sí, no, aquí está María Gloria Gutiérrez. Listo, valida si ya lo recibiste. ¿Sí lo recibiste? Sí, sí lo recibiste, María. Tienes el micrófono apagado. Disculpe, profe, sí, ya lo recibí. Ok, listo. Sí, dígame, el de impuestos y de auditoría También. son las tres materias, sí.
que quise avanzar hoy día, ya no pude. ¿Impuestos nacionales? Sí, profesor, también. Listo, revísalos porfa si ya los recibiste. Sí, profe, sí los he recibido. Mil gracias. Ok, Y listo, disculpe la bien. molestia. Bueno, ok, no hay lío. Nos Chao. vemos. Hasta Vale, luego. está bien. Chao.